introducción de Luis Manuel Sánchez Fernández, asesor de gestión territorial de la FIS. Para luego de ello pasaremos a las intervenciones del público y luego tendríamos un pequeño intermedio para recordar fuerzas. Buenos días con todos, y quisiera empezar agradeciendo desde luego a los organizadores por poder compartir con nosotros algunas de las cosas que trabajamos como cooperación alemana. Yo vengo del PRS, Programa de Desarrollo Rural Sostenible de la FIZ, donde me ocupo de los temas de gestión territorial, pero creo que no está de más decir que la exposición que hago es a título personal, y por lo tanto soy responsable de todo lo que pueda decir si algo no tiene. Yo quisiera aprovechar la animada exposición que ha hecho Karina desde la experiencia práctica para plantear justamente el desafío de ver de qué modo una ley de ordenamiento territorial podría aprovechar experiencias en curso, de qué modo nos enseñan, ¿no? Porque, permítanme decirlo, creo que entre nosotros hay una tradición de armar leyes a partir de un aparamento conceptual previo, ¿no? Casi como que nos interesa pensar conceptos y luego inferimos leyes, ¿no? Somos en eso más deductivistas, ¿no? Cuando podríamos ser quizás un poquito más inductivistas, como lo son en varias tradiciones. Armar leyes a partir de experiencias concretas pueden hacer de esto que sean herramientas más útiles. Entonces, yo quiero trabajar mi exposición en el tiempo que nos han previsto en dos puntos, de dos direcciones. La primera, me gustaría discutir sobre la necesidad de un ordenamiento territorial. Discutir un poco si realmente es necesaria y hasta dónde lo es, ¿no? Aprovechando todo lo que se ha dicho tanto por Karina como por David. Y en la segunda parte me gustaría discutir algunos aspectos que a mi juicio deberían ser discutidos, por lo menos en una propuesta de ley de ordenamiento. No son todos los aspectos, pero seguramente cruzan de alguna manera lo que se ha propuesto en los diferentes proyectos. Creo que si nos preguntamos sobre la utilidad o la necesidad de un ordenamiento, probablemente hay que reparar primero en que ya hay varias cosas en las leyes, ¿no? Especialmente la presentación de David, aprovecho sus productos, nos muestra que en realidad tenemos varias cosas trabajadas en materia de legislación. Yo diría que en el país ya tenemos el ordenamiento territorial como una política pública, ¿no? Está reconocida en numerosos instrumentos, está incluso implícita en la Constitución, ¿no? Está en este Decreto Supremo 045/2001 que declara la prioridad, la necesidad del ordenamiento territorial nacional. En ese momento manejamos un concepto todavía de ordenamiento territorial ambiental, pero creo que no hay necesidad de intentar partir de la cosa en dos y pensar que estamos hablando básicamente de lo mismo, ¿no? Está presente en la Ley General del Ambiente, está presente en la Política Nacional del Ambiente, está presente en los lineamientos de política que se han aprobado el año pasado, 2010 por el MINAM, etc. Creo que no es necesario insistir para reconocer que el ordenamiento territorial ya es una política de Estado. Incluso, valdría la pena mencionar que el propio Acuerdo Nacional, en su 19ª política de Estado, que se refiere al desarrollo sostenible y gestión ambiental, se dice que las fuerzas que integran el Acuerdo Nacional se comprometen a integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial. De alguna manera tenemos ya un marco que lleva el ordenamiento como parte de las políticas y en este caso ya está anclado de alguna manera en el Acuerdo Nacional, sin que eso excluya que se pueda desarrollar con perfil propio, pero lo importante entender es que esto es una cosa ya en curso y por ahí creo que vale la pena no olvidarlo. Entonces, tenemos el ordenamiento como política, pero también lo tenemos como competencias, ¿no? Creo que las competencias básicas para el ordenamiento territorial ya están consideradas en las leyes, ¿no? Tanto en lo que se refiere al gobierno nacional
como lo que se refiere a los gobiernos regionales y desde luego a los gobiernos locales. Quizás vale simplemente citar el artículo 53, ¿no es cierto?, de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, donde se precisa que son funciones de los gobiernos regionales precisamente formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia ambiental y de ordenamiento territorial, ¿no? Esa función también de alguna manera se comparte con los gobiernos locales a nivel provincial, cuando se dice en el artículo 42 de la Ley de Bases de la Descentralización que es competencia exclusiva de los gobiernos locales planificar y promover el desarrollo urbano y rural. Y en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades se añade que es competencia de las municipalidades provinciales planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, ¿no? Los municipios estatales no tienen competencias con el nombre de ordenamiento territorial, pero sin duda tienen mucho que ver con esto cuando hacen sus planes urbanos o sus planes rurales. Por consecuencia, esta es una función que de alguna manera es compartida entre el nivel regional y el nivel local. Y por supuesto que a nivel del gobierno nacional la competencia también está establecida, ¿no? En la ley general, en la ley de creación del Ministerio del Ambiente, se precisa que es competencia de este ministerio establecer la política, los criterios, las herramientas y los procedimientos de carácter general para el ordenamiento territorial nacional. Lo que queremos destacar es que de cualquier manera las competencias que tienen que ver con el ordenamiento ya están consideradas en la ley. Y bastaría simplemente añadir que el reglamento de certificación ecológica 087 del 2004 también precisa quiénes se encargan de la certificación ecológica tanto en su elaboración como en su aprobación, ¿no? Entonces ahí estamos entendiendo que la competencia nacional de aprobación de la ZAE la tiene pues la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Se dice además en este reglamento que la competencia regional la tiene o se aprueba por el gobierno regional respectivo. Y a nivel local la competencia la tiene la municipalidad provincial. La competencia de elaboración y de aprobación de la certificación ecológica. Y ahora uno se puede preguntar, pero ¿qué cosa es la certificación ecológica y qué tiene que ver con el ordenamiento territorial, ¿no? Y a mi modo de ver, si queremos un poco hacer un diálogo franco entre los actores del país, podría la pena aceptar que en realidad estamos hablando de lo mismo, ¿no? La función de la certificación ecológica fue de alguna manera importada la experiencia de Brasil con ese nombre, mientras aquí se hablaba ya de ordenamiento territorial, y entonces lejos de buscar un punto de encuentro, lo que ocurre posiblemente ahora es que todavía lo vemos como procesos separados. Es posible que no sean el mismo proceso en el sentido completo, ¿no? Pero indiscutiblemente la certificación ecológica es por lo menos el comienzo de un proceso de ordenamiento territorial, ¿no? Y entonces ahí lo que tenemos que decir es que en este entramado legal es más o menos claro qué le corresponde a cada quien en cuanto se refiere a las competencias para el ordenamiento del territorio. Pero además, en la ley no solo tenemos políticas y tenemos competencias, sino que también tenemos mecanismos para avanzar en el ejercicio de las competencias. Mecanismos para coordinar, por ejemplo, qué pasa cuando una región quiere hacer un ordenamiento en una cuenca que a su vez es compartido con otra, ¿no? Y la ley prevé varias modalidades, varias figuras que se pueden utilizar y se vienen utilizando. Las competencias, en primer lugar, se pueden compartir y se pueden delegar, ¿no? Incluso un órgano que tiene una competencia exclusiva como el gobierno regional podría delegar su competencia a una municipalidad provincial, ¿no? Y lo mismo podría ser incluso el gobierno nacional. Una competencia exclusiva nacional podría delegar al gobierno regional y a la inversa. El gobierno regional podría delegar también a un órgano del gobierno nacional de ejercicio de la competencia. Hay normas que mencionan de manera expresa de qué modo los gobiernos deben cooperar, deben coordinar sobre la base del principio de subsidiariedad. El artículo 76, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Municipalidades reitera que las municipalidades pueden delegar entre ellas o otras entidades del Estado las competencias y funciones exclusivas. Las municipalidades provinciales deben incorporar en sus procesos de planificación de desarrollo local los avances que hay en los planes distritales. En fin, hay no solo una ley competencias que se pueden compartir, se pueden coordinar, se pueden delegar, sino que también se crean, como sabemos,
espacios de coordinación institucionalizada, ¿no? Que es el caso típico de los consejos de coordinación regional y de los consejos de coordinación local. También se pueden hacer juntas de coordinación interregional, o sea, hay posibilidades de ejercer la competencia en el marco de la colaboración entre los gobiernos, ¿no? Sin tener que enfrentarse por el tema del agua o por el tema de los bosques o por el tema incluso de la extracción de recursos naturales. Pues bien, si tenemos en las leyes políticas sobre ordenamientos establecidas, si tenemos competencias que pueden ser imperfectas en algún grado, pero de hecho están las competencias básicas, si tenemos espacios de coordinación que se pueden utilizar, la pregunta que yo haría: ¿qué más nos hace falta para actuar? ¿No? ¿Por qué no actuamos? ¿No? ¿Por qué no estamos haciendo lo que está haciendo San Martín? ¿No? Yo creo que la presentación de San Martín nos da una idea bastante creativa de lo que podrían hacer los gobiernos regionales, locales y el gobierno nacional si nos ponemos a ejercer competencias que de hecho ya existen en la legislación. Parecemos a veces en el país pensar que hasta que no salga una ley expresa no estamos autorizados a actuar, ¿no? Y yo diría que esto es un legalismo exagerado que impide que los gobiernos operen con la facultad de gobierno que tienen. Son gobiernos, están hechos para gobernar, tienen autonomía y pueden tomar iniciativas para poder decidir cuando tienen conflictos territoriales o cuando tienen desastres en el territorio o tienen desequilibrios en el territorio que hace falta afrontar. No es necesario que haya una ley que autorice estrictamente utilizar el ordenamiento. Entonces uno podría poner la pregunta de una manera un poco provocadora, si quieren. Y decir, bueno, ¿realmente es necesaria una ley de ordenamiento territorial en el país o cuando tenemos suficiente? Es una pregunta que puede quedar, no necesita responder, pero simplemente que sirva como elemento de confrontación. Y para ser más asertivos, lo que tendríamos que decir, estamos en un escenario de discusión de una ley y lo que corresponde discutir es qué aspectos realmente hay que discutir en esta ley. Hay varias cosas que no deberíamos reinventar, creo yo, ¿no? Hay varias cosas que ya se han avanzado, están en la ley, por lo tanto no hay necesidad de rediscutirlas. Creo que lo más importante de un proyecto de ley que se apruebe en el Congreso debería ser continuar sobre lo que se ha andado, no cometer el error de retroceder a foja cero, como a veces es la tentación del legislador, ¿no? Reinventarlo todo y tratar de hacer un proceso de principio a fin completamente sobre incluso una denominación nueva o sin aprovechar lo que se ha venido obteniendo en la práctica. Entonces yo quiero ser más asertivo también y en esta segunda parte comentar los que creo yo que son los temas que deberían discutirse en una ley de ordenamiento. Que propongo discutir en todo caso y que están presentes en todos los proyectos que se han presentado, pero creo que cruzan de manera transversal y podrían ser aquellos que merecen probablemente una atención mayor. Primero, me gustaría señalar de que lo que la ley necesita sobre ordenamiento es una definición práctica del ordenamiento. No es que esté en contra de las definiciones técnicas, de las definiciones académicas, de las definiciones teóricas, pero creo que una ley es sobre todo un instrumento práctico, es un instrumento orientado a la acción. Es como dirían los filósofos, una ley es una norma es parte de la razón práctica, no parte de la razón teórica. Su finalidad es servir de herramienta de gobierno. Por lo tanto, no debería confundirse la necesidad de una ley con la definición teórica conceptual que puede trabajarse el ordenamiento en otros ámbitos como es el ámbito académico. Digo esto porque esta tentación de convertir la ley en un escenario académico y teórico es también lo que ocurre, por ejemplo, en materia de la administración de justicia. Cuando uno revisa, y también lo comente como abogado, porque creo que es importante y viene al caso. Hace algunos años, cuando uno revisaba las sentencias de los jueces de los años 50, 60, eran eminentemente prácticas, orientadas a resolver conflictos reales de la gente y en que el lenguaje de la gente lo entiende, ¿no? Hoy en día uno revisa una sentencia del Tribunal Constitucional o de cualquier otro órgano del Estado y encuentra una pieza académica incomprensible. Citan autores alemanes, autores italianos, autores norteamericanos, autores australianos, etc. Y entonces
la persona que es sometida a juicio nunca va a entender por qué lo han sentenciado. Porque la cosa está tan complicada que han convertido la sentencia en una herramienta académica y no en una herramienta de resolución de conflictos. Pero esa misma tentación puede estar ocurriendo cuando trabajamos una ley con definiciones que son fundamentalmente académicas y fundamentalmente conceptuales, que no son incorrectas. Pero la pregunta es, ¿ayudan a tomar decisiones? ¿Orientan a gobernar? ¿Qué voluntad? Por ejemplo, esta definición que la encuentro en algunos de los proyectos. Dice aquí, el ordenamiento territorial es el conjunto sucesivo y coherente de cambios físico-ambientales, sociales, económicos, institucionales y funcionales que se producen en un determinado territorio, promovidos y apoyados por decisiones sustentadas en instrumentos técnico-normativos de competencia pública, con el objetivo de garantizar el desarrollo sostenible y el bienestar de la población. Es una definición académicamente interesante, incluso diría yo es bastante completa, pero la pregunta es, ¿la entienden los decisores? ¿Sirve para la toma de decisiones? ¿Sirve para gobernar? Y si vemos esta otra, ¿no? Dice, el ordenamiento territorial es el proceso técnico, político y administrativo por el cual, mediante un conjunto de acciones y decisiones concertadas, dentro de los límites establecidos por la Constitución de la ley, se concretan territorialmente las políticas, objetivos y estrategias de los planes de desarrollo económico, social y ambiental, busca como resultado la coherencia y consistencia de objetivos en la organización, ocupación, uso y transformación del territorio, sus recursos naturales, ecosistemas, teniendo como base los factores sociales, económicos y medioambientales, etc. Continúa la definición. Igual diría yo, es una definición bastante completa, pero la pregunta es, ¿les dice algo directamente a los decisores? ¿Sirve como herramienta práctica? Porque estamos confundiendo el escenario de la legislación con un escenario que es fundamentalmente académico y tiene que ser en esa medida. Porque desde lo académico se critica la legislación, se ayuda a ocuparla mejor, pero eso no significa que lo académico debe invadir y ocupar los proyectos políticos. Yo diría que si queremos trabajar con una definición práctica que ayude a mejorar los resultados, podríamos, por ejemplo, ensayar una definición como esta, ¿no? El ordenamiento territorial es la política nacional para corregir y prevenir los desequilibrios acumulados en los territorios del país. Busca orientar la ocupación y el uso sostenible del territorio. El conjunto de factores, de ligaciones, de vínculos que tiene con el desarrollo social, con el desarrollo productivo, con el desarrollo industrial, el conjunto de elementos que contribuyen al ordenamiento no necesitan ser repetidos en un concepto. Por lo demás, hay varias formas de definir un proceso, ¿no? Yo creo que igual, me permito decirlo con alguna exageración, pero creo que vale la pena. Tenemos a veces la tendencia, y por eso también, Karina, a buscar la definición perfecta del ordenamiento. Entonces, cuando nos ponemos a trabajar entre todos, siempre hay alguien que dice, no, le falta esto. No, le falta esto, y lo que comenzó con 3 renglones termina siendo todo una página que está técnicamente perfecta, pero la pregunta es, ¿les dice esto algo a los decisores? ¿Les sirve para sus políticas? ¿Cómo lo van a implementar? Si a veces incluso los técnicos que discutieron ni siquiera se ponen de acuerdo en los términos que han usado. Por lo tanto, tendría que ser una definición más o menos gruesa, maleable, que ayude a que juegue con varias interpretaciones. Karina ha dicho un hecho que es bastante cierto. Por más perfecta que sea una definición de una ley, cada experiencia es distinta. Y es bueno que sea así, ¿no? Porque eso significa que cada región va a usar el concepto de la manera que le sirve para sus propias necesidades, ¿no? Que intentar parametrarlo en un concepto demasiado rígido con el peligro de no salirse de ahí porque será inmediatamente criticado. Paso entonces a lo siguiente. Creo que es importante que el proyecto